Consulta, profe. Sí, decime, Sergio. Según la causa de la quiebra, ¿es la indemnización que le va a tocar al trabajador o es independiente de la causa de la quiebra? No, es directamente relacionada con la causa, si hubo culpa del empresario o no. Si el empresario gastó más de lo que recibía, si en lugar de reinvertir en la empresa se dedicó a viajar y por eso la empresa va a la quiebra, a los trabajadores perjudicados les va a corresponder la indemnización por despido sin causa. En cambio, si la actitud del empresario fue prudente, cuidó la empresa, intentó salvar a la empresa, pero no pudo hacerlo, la calificación de conducta será no culpable. Y en ese caso a los trabajadores les corresponde la indemnización reducida, la misma que correspondería en caso de despido por falta o disminución de trabajo. Entonces el problema se presenta cuando el juez de la quiebra ya no tiene que determinar si la quiebra se produjo por culpa del empresario o no. Ahí es donde el trabajador puede, en lugar de aceptar la indemnización reducida, sostener que la quiebra se produjo por culpa de su empleador y entonces le corresponde la indemnización plena. Pero para esto va a tener que hacer un juicio ante el juez del trabajo. Y es el juez que interviene en este juicio por despido quien va a tener que decidir si la quiebra se produjo por culpa del empleador o no. Y en caso de acuerdo a su decisión, será la indemnización que le corresponda percibir al trabajador que lo cuestione. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ya vimos las causas biológicas. Podría ocurrir que se produjera la muerte del empleador. En principio, no afecta a los trabajadores, porque bueno, normalmente la continuidad de la empresa es independiente de la persona del empleador. No, por caso un comercio, ¿sí? Sus herederos pueden decidir continuar la explotación comercial. Ahora podría ocurrir que sea el empleador, su persona, quien determine la posible continuidad de la empresa. Por ejemplo, un profesional, un médico, un abogado, un arquitecto que tiene empleados que colaboran con su tarea. Bien, en este caso, la falta del profesional impide la continuidad de la empresa, ¿sí? En esta situación, donde el empleador es una figura esencial, no solo para el contrato, sino para la empresa, de suerte que no podría funcionar sin su titular, los contratos de trabajo vigentes se van a extinguir. Y en este caso, a los trabajadores les correspondería una indemnización reducida, ¿sí? El 50% de la prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Bien, hay causas que van a afectar al trabajador y también, otra vez, por causas ajenas a su voluntad. Por ejemplo, una incapacidad absoluta del trabajador, que puede ser producto de una enfermedad o accidente inculpable o de una enfermedad laboral, no importa. Una incapacidad absoluta le impide la prestación de servicios. Obviamente, extingue el contrato de trabajo. Si esta incapacidad deriva de un accidente o enfermedad inculpable,
y se manifiesta durante la vigencia del contrato de trabajo, sea durante el periodo de licencia paga o durante el periodo de reserva de puesto, el trabajador tiene derecho a una indemnización igual a la que correspondería en caso de despido sin justa causa. Ahora, puede ser una incapacidad parcial y permanente. En este caso, le genera una imposibilidad de realizar la tarea que cumplía antes. El empleador está obligado a otorgarle tareas acordes a su capacidad actual. Si no puede hacerlo, no cuenta con tareas acordes a su situación actual, entonces el contrato se extingue y el trabajador tiene derecho a la indemnización del artículo 247. Esto es el 50% de la indemnización por despido sin causa. Ahora, si el empleador tiene una tarea pero no se la quiere otorgar, en este caso el contrato se extingue y la indemnización a la cual tiene derecho el trabajador es igual a la del despido sin causa. Ahora, hay otras situaciones que pueden afectar al trabajador. Por ejemplo, su inhabilidad. En este caso, para el cumplimiento de sus tareas, se exige una habilitación especial. Por ejemplo, para el transporte, ¿sí? Un chofer de camión requiere un registro profesional en determinadas circunstancias. Si por alguna causa posterior al inicio de su actividad fuera inhabilitado para la prestación de tareas, se pueden ser por dos razones: por causas ajenas a su voluntad o por su culpa. Causas ajenas a su voluntad sería, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Para los registros profesionales, sobre todo para el transporte de personas, previo a la renovación de la licencia se somete al conductor a un examen médico. Si se detectara alguna enfermedad que le impidiera ejercer esa función, el trabajador tendría derecho a una indemnización reducida, a la del 240, o sea, concretamente a la del 247. La mitad de la indemnización por despido sin causa. Ahora, podría ocurrir que esa inhabilitación se deba a la culpa del trabajador. Por ejemplo, el conductor que tiene un accidente de tránsito por su culpa, por infringir las normas de tránsito y causa lesiones o muerte a un tercero. En ese caso va a tener una inhabilitación como condena. Y según nuestra ley de tránsito vigente, no va a poder sacar en el futuro un registro profesional, por más que haya cesado la inhabilitación. Bien, en este caso es el propio trabajador que por su culpa resulta inhabilitado. En este caso no tiene derecho a indemnización alguna. El contrato de trabajo se extingue porque fue contratado para esto, para conducir vehículos de transporte. Al quedar inhabilitado, no se mantiene el contrato de trabajo y no tiene derecho a indemnización porque la inhabilitación ocurrió por su culpa. ¿Sí? ¿Se entendió? Y tenemos también como voluntad, como causas ajenas a la voluntad de las partes, la jubilación ordinaria. En este caso, las trabajadoras mujeres tienen derecho a acceder a la jubilación a los 60 años de edad y los trabajadores hombres a los 65 años. Ese es su derecho.
siempre y cuando tengan la edad y los requisitos. El requisito son 30 años de aportes al sistema previsional. Bien, en ese momento nace el derecho del trabajador de acceder al beneficio previsional. Ahora, cumplidos los 70 años, su empleador los puede intimar a que se jubilen. Antes no, recién a los 70 años. Siempre y cuando estén cumplidos los requisitos, esto es, que tenga los 30 años de aportes y le entregue los certificados de aportes y remuneraciones necesarios para que el trabajador inicie el trámite ante el sistema previsional. Entonces, debe intimar su empleador por medio fehaciente, entregándole los certificados necesarios a que inicie el trámite jubilatorio. Y va a estar obligado a conservar el puesto de trabajo hasta que el trabajador efectivamente reciba el beneficio previsional y por el plazo máximo de 1 año. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? ¿La jubilación? Sí, profe. Bien. Bueno, y por último, como causa ajena a la voluntad del trabajador, es la muerte del trabajador. Como es una obligación que presta personalmente, en la cual no puede ser sustituido por otro, fallecido el trabajador, naturalmente se extingue el contrato de trabajo. En este caso, la ley prevé una compensación a favor de la familia que pierde su sostén económico, ¿sí? Son cónyuge, hijos y padres del trabajador. Esto no está definido en la ley de contrato de trabajo, sino en el artículo 53 de la ley 24.241, que es la de jubilaciones. Y la indemnización es reducida el 50% del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Esto en cuanto a las causas, ¿sí? Si consideramos los efectos indemnizatorios, vamos a encontrar situaciones que no dan derecho a indemnización alguna. La renuncia, la voluntad concurrente de las partes, el vencimiento del plazo en los contratos por tiempo determinado cuya duración no superó 1 año, el cumplimiento del objeto en los contratos eventuales, el despido con justa causa o la jubilación ordinaria. En estos casos corresponde el pago de la liquidación final. ¿Qué comprende la liquidación final? Los días trabajados, el proporcional de vacaciones al tiempo de trabajo y el proporcional del aguinaldo al tiempo efectivamente trabajado. Estos 3 ítems que son remuneratorios, que dependen del trabajo efectivamente prestado, siempre se liquidan, no importa cómo se extingue el contrato de trabajo, siempre deben ser abonados. Hay situaciones que, como vimos, generan derecho a una indemnización reducida, una suerte de compensación. Es el vencimiento del plazo cierto en los contratos de trabajo por tiempo determinado, cuya duración superó el año. En este caso corresponde
como indemnización la mitad del artículo 245. Lo mismo ocurre con el despido por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, en el caso de muerte del trabajador, en el caso de despido por quiebra o concurso del empleador, y en el caso de inhabilidad del trabajador sin culpa de su parte, la incapacidad parcial y definitiva del trabajador cuando el empleador no le puede otorgar tareas acordes a su nueva capacidad. En todos estos casos corresponde la mitad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y tenemos además la renuncia de la trabajadora al término de la licencia por maternidad o la reincorporación imposible al término del periodo de excedencia. En este caso es un cuarto, el 25% del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos la situación en la cual genera el derecho a la indemnización común, que es la indemnización por antigüedad prevista en el 245. Un mes de su menor remuneración normal y habitual con el tope de 3 veces el salario promedio del convenio por cada año de trabajo o fracción superior a 3 meses. Esta indemnización corresponde en el caso del despido directo sin causa o en el caso del despido indirecto. También corresponde cuando se produce la incapacidad absoluta del trabajador estando vigente el contrato de trabajo. Esto es importante, porque si la incapacidad se produce habiendo vencido el plazo de reserva de puesto, ya no está vigente el contrato de trabajo y esa incapacidad no se indemniza. También cuando vencido el plazo de la excedencia, pudiendo reincorporar a la trabajadora, el trabajador no lo hace. Lo mismo va a ocurrir cuando el empleador decida no reincorporar a un trabajador que tiene una incapacidad parcial, a quien desempeñó cargos electivos o representativos, o a quien estuvo bajo una convocatoria especial. En todos los casos, cuando el trabajador decide no reincorporar, cuando el empleador decide no reincorporar al trabajador, corresponde el pago de la indemnización del 245. Y la misma indemnización corresponde cuando hay un exceso de suspensiones, más allá del plazo de 30 días, en el caso de disciplinarias o falta o disminución de trabajo, 75 en el caso de fuerza mayor, o combinadas 90 días. Cuando se exceden los plazos máximos de suspensión, también corresponde el 245, lo mismo que en caso del abuso del ius variandi. Y luego tenemos indemnizaciones agravadas. Por ejemplo, el caso de despido por maternidad. Como vimos, 7 meses y medio
antes de la fecha probable de parto o 7 meses y medio después, la ley presume que el despido se produjo por causa de la maternidad. Entonces, el empleador debe, además del 245, un año de remuneraciones. Esto es 13 salarios. Profe, Esto o está sea en el que artículo... el despido sería con justa causa por embarazo después No, de los... no, Ah, sería un despido discriminatorio, sería con causa discriminatoria. claro, Además tendría del que pagarle la indemnización. 245, que es un despido arbitrario, corresponde una compensación por la discriminación por la situación de maternidad. Entonces, Perfecto. a la indemnización normal se suma un año de remuneraciones. Lo mismo ocurre, según el artículo 182, en el caso de matrimonio. En este caso cambian los plazos, son 3 meses antes o 6 después. En ambos casos lo que se exige es la comunicación fehaciente, que el trabajador haya notificado efectivamente a su empleador, en el caso de la trabajadora, la situación de embarazo y la fecha probable de parto, en el caso del matrimonio, la fecha de celebración del matrimonio. Pero bueno, la ley presume es que en cualquiera de los dos casos hay un despido discriminatorio. Y la sanción es que además de la indemnización común, le corresponde un año de remuneraciones. Y un año de remuneraciones son 13 salarios, 13 sueldos. En el caso de despido durante la vigencia de la enfermedad inculpable, además del 245 se suman las remuneraciones hasta el vencimiento del plazo de licencia paga por enfermedad. Porque eso es lo que va a reclamar el trabajador. El empleador debe demostrar que la licencia se produjo, que el alta se produjo antes del vencimiento del periodo pago. Lo mismo en el caso de representantes sindicales. En caso de despido y el representante sindical lo acepta, le corresponde un año de remuneraciones, o sea, 13 salarios. Hay situaciones que vimos donde se produce el despido antes del vencimiento del contrato a plazo fijo o antes del cumplimiento del objeto en el contrato eventual o antes de la finalización de la temporada. En estos 3 casos, el despido sin causa, además del artículo 245, le corresponde una suma igual a las remuneraciones que hubiera percibido hasta el vencimiento del plazo en el contrato a plazo fijo, hasta el cumplimiento del objeto en el contrato eventual o hasta la finalización de la temporada en el contrato de temporada. Es una indemnización agravada. ¿Qué más? Puede darse el caso de un despido discriminatorio. Esto es, se despide a la persona por cuestiones relativas raza, sexo, ideología, religión, enfermedad que padezca. Corresponde al trabajador demostrar que existió discriminación en su despido, pero probada la discriminación, corresponde una indemnización en concepto de reparación del daño moral. Todo esto sin perjuicio de la procedencia de las multas previstas a favor del trabajador. ¿Qué tipo de multas se prevén? Por ejemplo, porque la relación de trabajo no está registrada, o porque está mal registrada, porque se puso una fecha de ingreso
posterior a la real o porque se indica una remuneración inferior a la real, porque no se realizaron los aportes retenidos al trabajador destinados a la seguridad social, o porque no se entregaron los certificados de trabajo, o porque no se paga la indemnización del trabajador en tiempo y forma producido el distracto. En todos estos casos la ley establece, sea la 24013 o la 25323, impone multas a favor de los trabajadores. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes, comentarios. No, profe, ¿la clase del lunes sería todo de práctica o No falta teoría? es práctica, sí, ese es el objeto principal. Pero además, responder todas las dudas que ustedes tengan con respecto a los temas que entran para el examen y además revisar a través de una puesta en común los trabajos de investigación. Todo eso se va a hacer en la clase del lunes. Si no llegamos con la puesta en común de los trabajos prácticos, nos queda la clase del 14. Buenísimo, igual, profe, a lo que me refiero es que con teoría esto sería lo último que ingresa en el parcial. Sí. Son las 3 unidades de las que hablamos, las 5, las 6 y las 7. De la 8 en adelante se evalúa a través de los trabajos de investigación y las otras ya fueron evaluadas. Entonces Buenísimo. no sumamos temas de teoría. Lo único que vamos a sumar es la práctica de la liquidación, que va a ser una práctica simple relativa al despido sin causa. Una indemnización común. ¿Cómo se calcula? Buenísimo, gracias. No por nada. Bueno, yo publiqué el aula, ya me asignaron el aula, vamos a tener el aula 111 para el segundo parcial, pero está publicado en el Classroom para que la tengan presente. Y publiqué la lista de las notas que me había quedado sin publicar, por más que ya las sabían. Verifiquen que no me haya equivocado, puede ser, y cualquier cosa me avisan. Listo, gracias, profe. No, ustedes. Bueno, si no hay inquietudes o comentarios, damos por concluida la clase de hoy. Lo que falta es leer y estudiar. Y nos estaríamos encontrando el lunes. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Bueno, el que lunes. tengan buen fin de. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Que gracias, estén profe. bien. Cuídense.